Partido está dividido en dos, entre los más moderados, partidarios de apoyar a Sánchez a cambio de un gobierno de coalición en el que tuviera presencia Podemos, los errejonistas, y los partidarios de Iglesias, quienes, como él, prefieren actuar como los árabes, sentarse a esperar para ver el cadáver de su enemigo pasar. ¿Podemos se desmonta o reforzará esta crisis al que salga vencedor? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues reforzará al que salga vencedor, y ese será, sin la menor duda, Pablo Iglesias, cuyo liderazgo en Podemos es absoluto, hasta el punto de que sin él Podemos seguiría hoy acampado en la Puerta del Sol pastoreando perroflautas. El poder asambleario que reclaman los rebeldes, que ya con acta de diputados se han puesto nerviosos ante la posibilidad de tocar poder ejecutivo real, ya no es de curso legal para Pablo Iglesias y sus pretorianos bolcheviques. Los círculos de Podemos son el trasunto actual de los soviets de Lenin, que llegó al poder reclamando todo el poder para los soviets y acabó apelando a ese eufemismo brillantísimo, la centralización democrática del poder, para asumirlo él de una forma absoluta y totalitaria. Eso mismo es lo que pretende Pablo Iglesias, la centralización democrática del poder en su persona, al que deben someterse todos los círculos de Podemos para conquistar a medio plazo el liderazgo absoluto de la izquierda española que le alfombre el camino final hacia la Moncloa. Continúa la polémica por las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a los militares durante la celebración del Salón de Enseñanza de Barcelona, mientras que desde el PP recuerdan a Colau que ella está ahí por la existencia del ejército. Los socialistas acusan a la regente del consistorio de antimilitarista rancia. La aludida responde acusando a PP, PSOE y Ciudadanos de alimentar la polémica. En este informativo hablaremos con uno de los militares a los que la alcaldesa faltó al respeto. Partido Popular, de Ciudadanos, de algunos representantes del Partido Socialista, que han querido crear una polémica y una confrontación que en la realidad no se ha dado. El cierre de las fronteras de los Balcanes provoca un nuevo enfrentamiento en Europa, mientras que Donald Tusk y los países vecinos celebran su clausura. Alemania, Italia y España rechazan la medida. En nuestro país, el Ministerio del Interior alerta de que tras el cierre de fronteras las rutas podrían cambiar y España podría convertirse en la nueva vía de acceso a Europa. Hoy, además, el ministro del Interior ha anunciado la llegada inminente de 450 refugiados sirios a nuestro país. Se cierra la ruta a los Balcanes y se cierra la ruta del Mediterráneo central. Evidentemente, la tendencia o el peligro de que sea el Mediterráneo occidental, por tanto, de manera muy especial por parte de la Unión Europea a España, queda evidente. 16ª jornada del caso Nos, en el que ha tocado el turno a los testigos. Uno de ellos ha declarado ante el tribunal que don Iñaki Urdangarín seguía dirigiendo la Fundación Nos después de su marcha de la misma. El Gobierno abrirá una investigación por la filtración de los mensajes de los Reyes a López Madrid tras su imputación en el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Hoy jueves, en el Corruptómetro, repasaremos los casos judiciales que atesora López Madrid en su historial y abordaremos la regulación normativa de las filtraciones sumariales. Siempre que se produce una filtración de una información que está sometida a secreto, se lleva a cabo una investigación. Lo que pasa es que es verdad que... Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rafa Nadal ha contestado, ha respondido a los que le acusan de dopaje. Sí, unas acusaciones lamentables que veremos en apenas unos minutos en el tiempo de deportes. Antes escuchamos ya a Rafa Nadal cómo ha contestado después de que la exministra de Deportes francesa le acusase de dopaje, y también, muy atentos, vamos a ver un nombre que ha revolucionado hoy las redes sociales. Yo nunca he tenido relación con el doping. Soy un chico totalmente limpio en este sentido y, bueno, pues cuando me he lesionado nunca he tomado nada para recuperarme antes. Fractura casi total en Podemos tras la marcha de 9 dirigentes en el círculo madrileño cercanos a Íñigo Errejón. Unas fisuras que desde el partido niegan tajantemente, señalando a los socialistas, a quienes acusan de llevar a cabo una guerra sucia contra su formación. Así lo manifestaba este jueves Íñigo Errejón a través de Twitter, donde ha resaltado que tenía malas noticias para los que desean una gran coalición, ya que, según él, continúa hombro con Pablo Iglesias. Lo hacía en respuesta a su líder, a Iglesias, quien también en Twitter manifestaba el honor que es para él tener a Errejón como secretario general de su partido.
Pablo es amigo mío desde que tengo 19 años. Montamos esto juntos y seguimos juntos y compartimos el mismo rumbo y las mismas ideas. Tras el decreto de silencio instaurado ayer por la dirección del partido, hoy miembros de la formación morada han desmentido tajantemente que exista ninguna crisis en Podemos. Rechazan también fricciones entre Iglesias y Errejón y apuntan a que la discrepancia dentro de la política es normal y enriquecedora. Es parte de una guerra sucia. Yo creo que llevamos unos cuantos meses con el sistema asustado porque se les ha roto el bipartidismo. ¿Hasta qué punto hay fricciones entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón? Entre Pablo e Íñigo no hay fricciones. Hemos decidido ser un partido con las puertas y con las ventanas abiertas de forma pública y notoria, pues evidentemente saltan a los titulares cada 2 por 3 posibles rupturas. Pero ahora mismo el acuerdo total y absoluto del 100% de Podemos es la necesidad de construir un gobierno de cambio. Y me desmiente usted que haya errejonistas y pablistas dentro por ir a la simplificación esta que está apareciendo en los periódicos. Pero no, completamente no existe esa figura, y menos en una cosa como esta, y no hay ni una sola fisura. Pues por mucho que nieguen la evidencia, los focos de crisis están ahí. María Durán, vamos a repasar cronológicamente los fuegos que de momento ha tenido que apagar Iglesias. Muchas rebeliones en muy poco tiempo, ¿no? Así es, Beatriz, buenas noches. Mañana va a celebrar Podemos su segundo cumpleaños, pero en este tiempo tan corto ya ha habido 6 conatos, ni más ni menos, de rebelión interna en sus filas. Todo comenzaba en octubre de 2014. Pablo Echenique, primero eurodiputado y después el varón territorial en Aragón, trataba de disputar el liderazgo a nivel nacional a Pablo Iglesias. Su intento no tuvo ningún éxito. La lista de Iglesias siempre ha sido la más apoyada con diferencia dentro de la formación, pero desde los círculos de influencia de Echenique se aprovechó para provocar a los dirigentes pidiendo más transparencia. A partir de las elecciones municipales, la situación con la líder andaluza, Teresa Rodríguez, tampoco ha sido del todo fácil. La dirección estatal la considera una especie de verso suelto, no solo porque negociase al margen de la dirección con Susana Díaz, sino porque en varias ocasiones ha lanzado mensajes algo contradictorios con los de los dirigentes nacionales, lo que le ha costado varias llamadas al orden. Las llamadas nacionalidades históricas vienen sufriendo también tensiones internas desde las pasadas elecciones municipales, pero quizá la más grave sea la que se vive en Cataluña, que tomó forma en enero con el anuncio de la alcaldesa de Barcelona de que iba a fundar un partido diferente, no solo porque sea Cataluña el principal caladero de votos de Podemos, sino porque son los únicos que cuentan con una líder alternativa a Pablo Iglesias y con un tirón similar. Las mareas gallegas descubrían que la confluencia con los nacionalistas podía ser una alianza muy exitosa, pero precisamente su éxito podría hacerles morir políticamente. Los independentistas piden más libertad e independencia de la dirección nacional y las luchas de poder se han sucedido hasta el punto de que ahora dirige la formación una gestora. Caso muy similar es el del País Vasco. Viven una crisis entre la tendencia más nacionalista y la más izquierdista, que también les ha llevado a un nivel de enfrentamiento que ha derivado en el nombramiento de una gestora el pasado mes. La de Madrid, por último, es una crisis más de personas que de ideas. Muchos dirigentes no soportan a Luis Alegre. Esto sería más fácil de solucionar a priori porque no es una confrontación de ideas. El problema ha llegado cuando las tensiones se han trasladado a los 2 principales líderes a nivel nacional, lo que podría tener consecuencias de cara a unas próximas elecciones. Pues muchas gracias, María. Todo parece indicar que Podemos se ha convertido en víctima de su propio discurso territorial. Como nos contaba María Durán, el último foco ha sido Madrid por los encuentros y desencuentros entre el líder y su número 2, quienes parecen haberse convertido en los últimos tiempos en protagonistas de su serie favorita. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón viven su particular juego de tronos a costa de los círculos de Madrid. Aparentemente se llevan bien, casi como si de familia se tratase. Uno líder indiscutible, otro discreto y estratega. Pero las diferencias en el seno del partido en la capital han llegado incluso a enfrentar a los números 1 y 2 a nivel nacional. Ya debe saber Iglesias a estas alturas, tal y como aprendió Ned Stark, que cuando se trata del poder no se puede confiar en nadie. Quizá comenzaba a sentirse demasiado cómodo en el trono de hierro de la formación, tras haber gobernado con mano muy dura las 5 crisis territoriales, como si de los 7 reinos se tratara. Con lo que quizá no contaba es que el golpe más duro pudiera venir de parte de los seguidores de su mano derecha,
y es que el último en reabrir las divisiones ha sido Emilio Delgado, próximo a Errejón. Muchos vieron en su renuncia un movimiento táctico para forzar la renovación del liderazgo en la comunidad, de momento pilotada por Luis Alegre, íntimo de Iglesias. Delgado incluso ha dicho de Alegre que es la antítesis de lo que debe ser un dirigente político. Las diferencias entre Iglesias y Errejón habrían comenzado antes, en la elaboración del programa electoral. Errejón habría tratado de aparentar un giro moderado que no acabaría de convencer a Iglesias. Los tuits que se dedicaban en las últimas horas tampoco conseguían tapar el hecho de que este miércoles dimitieran 9 dirigentes madrileños más, descontentos con Luis Alegre. Visto el nivel de enfrentamiento en Madrid, ¿sabrán los pablistas y errejonistas que cuando se juega al Juego de Tronos o se mata o se muere? Y lo que van a ver a continuación es lo que ocurría ayer mismo en la Asamblea Nacional Venezolana. El diputado Julio Montoya se subía a la tribuna donde sacaba una chuleta infinita y ahí llevaba redactados los cientos de casos de corrupción llevados a cabo por el chavismo. En 2 de ellos salían a relucir Podemos, en un primer lugar por su financiación y en otro por la participación de Juan Carlos Monedero como asesor para la creación de una moneda. El Parlamento no quiso discutir el financiamiento del partido Podemos a través de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales y donde se le dio a Juan Carlos Monedero un contrato para hacer la moneda única del ALBA por 500 millones de euros. Quedan 15 días para los días festivos de Semana Santa y en Santiago de Compostela aún hay plazas disponibles en sus hoteles. La Asociación de Hosteleros de la ciudad ya registra para esas fechas una ocupación que rondará aproximadamente el 65% en la noche del viernes al sábado y en torno al 50% el resto de fin de semana. Una ocupación que dicen es aceptable teniendo en cuenta que han sido pocos los años en los que se ha conseguido el lleno completo durante la Semana Santa, pese a que la ciudad lleva unos años ofreciendo un amplio programa procesional. Además, muchos de los establecimientos confirman que seguirán recibiendo reservas hasta última hora, cuando la mayoría de los clientes de nuestro país esperan a los días previos para decidir el destino en función de las condiciones meteorológicas. Quitamos las elecciones, pongamos fin al gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que esa es la única línea roja que nos tenemos que poner todas las fuerzas del cambio. Y mientras en el PSOE insisten en evitar la convocatoria de elecciones a toda costa, en el PP siguen a vueltas con la idoneidad de Mariano Rajoy como candidato. Si ayer el expresidente de Murcia pedía a Rajoy que diera un paso atrás, hoy se ha reafirmado al manifestar que debería tener la maleta preparada porque nadie es imprescindible. Yo sigo siendo afiliado del Partido Popular, a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno ayer me indicara la puerta de salida. Mire, puertas hay muchas. Hay que estar siempre con la maleta preparada cuando se está en política. Está la puerta de entrada, la puerta de salida y la puerta giratoria. Hay muchas puertas, pero la maleta siempre preparada. En el partido cierran filas en torno al presidente del Gobierno en funciones, señalando que el debate sobre su continuidad está fuera de lugar. Estamos en una sociedad democrática donde la libertad de expresión es un derecho de todos los españoles y por lo tanto estas dos personas que se representan a sí mismos y a nadie más pues tienen todo el derecho a dar su opinión. Usted hablándome de personas que ya no están en el partido ni en la estructura del partido. Yo respeto lo que quieran decir, pero en el Partido Popular no hay crisis ni hay voluntad de que se vaya Mariano Rajoy. Y necesitamos un gobierno estable y moderado, alguien pueda ser el señor del no. Y como es tan claro en su reflexión, diremos que no a Rajoy y a cualquier otro candidato o candidata. Yo creo que esos debates en este momento están fuera de lugar. Cambiamos de asunto. La canciller alemana considera que la decisión de cerrar las fronteras de los Balcanes no terminará con la crisis migratoria que vive Europa. Macedonia, Eslovenia, Croacia y Serbia han cerrado definitivamente sus fronteras tras el preacuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar y con ellas el enfrentamiento de posiciones. Entre los países que apoyan esta decisión se encuentra Austria y también aplaude la decisión el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha llegado a afirmar en su cuenta de Twitter que los flujos de inmigrantes irregulares a lo largo de la ruta de los Balcanes han terminado. Ya no es una cuestión de acciones unilaterales, sino de decisiones comunes de los 28. En contra de esta medida se sitúan Alemania, como ha puesto de manifiesto Merkel, Grecia, Italia y nuestro país, España.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que esta clausura decretada por los países balcánicos tendrá como primera consecuencia un cambio en las rutas de acceso al viejo continente. Las rutas que podrían surgir en la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial son desde Grecia, atravesando Albania y cruzando por mar hasta Italia, o entregarse a las mafias en Turquía para lanzarse a un peligroso viaje por mar de 1.500 kilómetros hasta las costas italianas. También una ruta alternativa desde Marruecos a través de los puertos de Libia hasta alcanzar el sur de Italia, o desde Rusia a Finlandia, una opción extremadamente peligrosa por culpa de las mafias rusas que controlan el camino, y por último desde Turquía hasta Bulgaria para continuar por Bosnia. Nuestro país tampoco puede bajar la guardia. Los migrantes podrían emprender un camino que les lleve por el Mediterráneo occidental desde Marruecos, Mauritania o Senegal. Así lo ha reconocido hoy mismo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se cierra la ruta a los Balcanes y se cierra la ruta del Mediterráneo central. Evidentemente la tendencia o el peligro de que sea el Mediterráneo occidental, por tanto de manera muy especial por parte de la Unión Europea a España, queda evidente. Además, ha anunciado que España acogerá de manera inmediata a 450 refugiados procedentes de Grecia, Italia y Turquía. El Consejo de Ministros ya aprobó el Plan Nacional de Acogida para este año de refugiados. Pensamos acoger en este año 854 personas, al margen, repito, que los compromisos se deriven de este acuerdo al que se ha llegado con Turquía. No ha habido polémica en la realidad. Quisiera hacer un llamado a la responsabilidad y al rigor por parte de algunos medios de comunicación, pero sobre todo de algunas fuerzas políticas, del Partido Popular, de Ciudadanos, de algunos representantes del Partido Socialista, que han querido crear una polémica y una confrontación que en la realidad no se ha dado. Ada Colau se esconde tras el victimismo, tras sus palabras de ayer a los militares, y culpa a PP, PSOE y Ciudadanos de avivar la polémica. Unas declaraciones en respuesta a varios ministros populares que han recordado a Colau que debe su puesto a la existencia del ejército. Desde el PSOE han acusado a la alcaldesa de Barcelona de antimilitarismo rancio. Ada Colau es alcaldesa porque hay un ejército que cuida de todos y que las Fuerzas Armadas vigilan nuestra seguridad, son una referencia indispensable y es una de las instituciones más valoradas de España. Que alguien haga un comentario en contra de eso demuestra cómo entienden la sociedad algunos, cómo entienden un planteamiento sectario y excluyente, y yo creo que debe ser absolutamente rechazable por parte de todos los demócratas. Y la verdad no me ha gustado el comentario y la actitud de la alcaldesa, que tiene cierto tono de antimilitarismo rancio ante un ejército moderno. Pero no todo han sido críticas. El que fuera Gemad con Zapatero, Julio Rodríguez, ha salido en defensa de Colau al defender que lo dicho por la alcaldesa no supone ni un desprecio ni una humillación al ejército. Desde Podemos, sus compañeros de partido afirman que ligar el ejército a la enseñanza es como querer poner películas de guerra en horario infantil. Creo que desde el máximo respeto es importante decir las cosas que creemos, entre ellas que la separación de la educación y el ejército es importante, como así lo había dicho el pleno del ayuntamiento. Creo que la señora Ada Colau fue respetuosa y lo hizo, pues eso, desde el respeto y desde la defensa también de lo que se había acordado en el pleno. Insisto, yo creo que sí, que hay un punto claro de razón en la separación entre espacios educativos y espacios orientados a la cuestión militar. Y luego a partir de ahí será la alcaldesa la que tendrá que dar más explicaciones si hay algún elemento adicional que a mí se me escapa, porque en este caso yo soy un mero lector de la noticia, ¿no? Como cualquiera de ustedes, y lo puedo comentar. En palabras de Ada Colau no hay desprecio, humillación. Alcaldesa hace referencia a lo aprobado en plenario Consejo Municipal del 26 de febrero. Pues momento de escuchar la opinión ya de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿qué te parece la defensa que hacen desde Podemos de su compañera, de Ada Colau, y su actitud con los militares? Pues que si por Podemos hubiese sido, Cervantes y Calderón de la Barca no hubieran existido, porque los dos fueron grandes militares, antes que escritores. Empezaremos, Beatriz, como Fray Luis y su célebre Decíamos ayer, porque efectivamente decíamos ayer en este telediario que Podemos no es antimilitarista. Lo es solo en función de la nación y del régimen político a los que pertenezcan los ejércitos. Podemos detesta a España y por eso detesta al ejército español con la misma intensidad con la que adoraba al ejército rojo de la Unión Soviética y venera a las fuerzas armadas castristas, chavistas o norcoreanas. La estupidez tóxica de Podemos al decir que la enseñanza militar es como emitir películas de guerra en horario infantil
no tiene más fin que el de atraerse electoralmente a todo el pacifismo estabulado que, paradójicamente, en cuanto hay un metro de nieve a la puerta de su casa o se desborda el río de su pueblo, lo primero que hace es llamar a gritos al ejército. Pablo Iglesias cree, como Mao Zedong, que el poder nace de la boca de los fusiles y como el genocida comunista chino está firmemente convencido de que el ejército debe moverse entre el pueblo como pez en el agua. No es antimilitarista, no. Sencillamente le gustaría que el ejército español fuese como el maoísta y no el de Santiago y Cierra España. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y en la calle consideran que las palabras de Colau están fuera de lugar o no? ¿Puede una alcaldesa decirle a miembros de las Fuerzas Armadas que su presencia no es grata en un acto institucional? Lo vemos. Pues no me parece bien. Yo creo que al final, si queremos estar en un país con libertad en todos los sentidos, también tienen ellos libertad a ofrecer su formación. No depende de las circunstancias. Pues no me parece nada bien, ¿no? Creo que son poderes totalmente diferentes. No estoy de acuerdo, porque principalmente yo creo que el ejército crea muchos puestos de trabajo y además forma a mucha gente. Que todo el mundo tendría que tener derecho a todo, ¿no? Me parece muy arriesgado es donde se lo ha dicho, porque se va a publicar. Y es una profesión muy digna, es una salida profesional como otra cualquiera, y yo creo que está fuera de toda lógica que de repente decidan que los militares no pintan nada ahí. Muy mal, una radical, porque hay que convivir todas las personas, te gusten o no te gusten, y si no, no te vayas a un cargo público. Vale. Era la opinión de la calle, escuchemos ahora la de uno de sus protagonistas. Tenemos conexión telefónica con el teniente coronel del Ejército de Tierra con base en el cuartel del Bruc y uno de los militares a los que Ada Colau se dirigió ayer para trasladarle que su presencia en el Salón de Enseñanza de Barcelona no era bien recibida. Teniente coronel Alonso, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Antes de nada, cuéntenos cómo se desarrollaron los hechos. ¿Fueron ustedes los que se acercaron a la alcaldesa para saludarla, como se ha dicho, o fue ella la que se dirigió directamente a ustedes? Bueno, vamos a ver, la cortesía militar siempre nos obliga a saludar a todas las autoridades presentes que están en un acto institucional. Por consiguiente, la salutación como tal es obligada y no creo que en ningún caso fuera una situación tan como la que estaba usted planteando. Fue un acto cordial, amigable y dentro de la más absoluta cordialidad por ambas partes. Y la frase que dijo está clara, ya la hemos oído, vuestra presencia no es grata en este sitio, se justificaba asegurando que era por separar espacios, pero ¿cómo se sintieron ustedes ante estas palabras de la alcaldesa? ¿Se lo esperaban? ¿La recibieron bien? ¿Fue cordial, como decía hace un segundo? Bueno, las palabras de la señora Colau es una opinión que ella hace al respecto, que nosotros no vamos a entrar a valorar, no nos corresponde hacer esas valoraciones. Tiene que entender que nosotros estamos en un stand de enseñanza exclusivamente para hacer una oferta educativa de empleo y de calidad a todos los jóvenes estudiantes y esa es la razón fundamental nuestra. Nosotros no entramos a valorar la actuación de la señora Colau. Hoy el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, ha salido en defensa de su compañera de partido, Ada Colau, afirmando que no le parecía ningún desprecio ni ninguna humillación a los militares. Pero más allá de lo que ustedes pudieran sentir, de que les sentara mejor o peor, ¿creen que es una humillación a las Fuerzas Armadas en general? Bueno, estamos un poco en la... Tenemos que respetar la decisión y la forma de expresarse de las personas. Creo que es libre, cada uno expresarse como quiera. En cualquier sentido, la valoración del militar, eso como no puede ser de otra manera, no puede contemplarse, yo no voy a expresar mi opinión personal porque obviamente no me corresponde. Hoy Ada Colau ha acusado al Partido Popular, a Ciudadanos y al PSOE de alimentar la polémica. ¿Cree usted que la alcaldesa actuó de forma premeditada puesto que conocía su presencia en el salón de enseñanza o que fue un acto absolutamente espontáneo? Vamos a ver, llevamos más de 15 años en este salón. Es ininterrumpidamente, desde que se profesionalizaron las Fuerzas Armadas en el año 2001. No es una excepción que nosotros estemos en un salón educativo. El modelo educativo de las Fuerzas Armadas es un sistema es un modelo que está dentro del sistema educativo general, está dentro del Plan Bolonia, es un producto que es bien conocido y que lo demanda muchísima gente. Entonces, el hecho de que haya muchos estudiantes que de alguna manera busquen este empleo no es porque es por dos motivos. Uno, porque se da una formación de excelencia y de calidad, y el segundo, porque se da un empleo. Ninguno de los stands que están alrededor del nuestro de la feria
dan empleo, solo dan formación, y eso es un valor añadido. Por consiguiente, eso es lo que tienen que saber los alumnos que vienen, los padres, y sobre todo tienen que entender que la formación que se da es equivalente, es homologable o es convalidable del sistema educativo por cualquier titulación civil, con lo cual esto es lo más importante, y esto es para lo que estamos presentes en la feria, para lo que estamos, lo que nos pide la población. Y esto es lo fundamental, es lo que quiero dejar claro y es lo más importante. Pues respecto a este último punto, desde Podemos han defendido la actuación de Colau, afirmando que relacionar al ejército con la enseñanza, con la formación, dice que es como emitir películas de guerra en horario infantil. Entiendo que no coincide con esta defensa. Bueno, es una opinión, volvemos a lo mismo. Las opiniones son opiniones, hay que respetarlas, yo no voy a entrar a valorar en ellas. Yo solo voy a hablar del modelo educativo nuestro. La presencia de las Fuerzas Armadas en un sistema, es una constante. Nuestra formación es algo real, existe, es palpable, no es imaginaria o supuesta. Y de alguna manera, si tuviéramos que hacer un símil imaginario, imaginemos que estamos en un salón de alimentaria, pues usted no puede excluir el jamón ibérico o de bellota porque no es un producto del alimentario, y de alguna manera es importante tenerlo y valorarlo, y además es de excelencia, y usted sabe que no le guste, pues irá a comprar otro producto alimentario, pero estamos dentro de los productos alimentarios. Por consiguiente, el modelo de enseñanza nuestro está dentro del modelo educativo general y no se le puede excluir tan fácilmente. Ha quedado clarísimo. Por su parte, desde el PSOE acusan a Ada Colau de antimilitarismo rancio. ¿Cree que Ada Colau y más generalmente los miembros de Podemos rechazan al ejército y todo lo que ustedes representan? No puedo pronunciarme en temas políticos, como no puede ser de otra manera, y tendrá que perdonarme que no responda. Ya por último y brevemente, ¿no cree que si ustedes hubieran formado parte del ejército de un hipotético nuevo Estado catalán les habría recibido de otra forma? Pues tampoco podía pronunciarme porque el ejército no va a pronunciarse en esos términos. Pues muchísimas gracias, Teniente Coronel Alonso, y sobre todo mucho ánimo por ese desafortunado encuentro con la alcaldesa de Barcelona, que esperemos no se repita. Buenas noches. No, muy bien, buenas noches, muy amable, gracias. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Català, ha anunciado que se abrirá una investigación por el posible delito de revelación de secretos tras haberse hecho públicos los mensajes que los Reyes mandaron al empresario Javier López Madrid cuando estaba siendo investigado de haber hecho un uso irregular de las tarjetas Black de Caja Madrid. En una comparecencia tras reunirse con los procuradores madrileños, Català ha rehusado pronunciarse directamente sobre si este asunto puede afectar o no a la imagen de la Casa Real, al afirmar que los contenidos de comunicaciones personales son responsabilidad de cada uno. No obstante, sí ha anunciado que se abrirá una investigación, como se hace siempre, dice, para determinar si estas comunicaciones de don Felipe y doña Leticia están asociadas con un procedimiento judicial. Siempre que se produce una filtración de una información que está sometida a secreto, se lleva a cabo una investigación. Lo que pasa es que es verdad que, porque voy a decir otra cosa, las investigaciones de las revelaciones de secretos son muy complejas. Y hoy el jefe del suplemento LOC del Mundo, al que la reina calificó de mierda, ha respondido con una carta abierta a su majestad. En ella puede leerse como está viendo: soy el jefe de la mierda de LOC y espero, majestad, que siga leyéndonos. No gozo del favor de pertenecer a su círculo de amistades como para llamarla simplemente Leticia, al referirse a ella como estimada señora. Menos aún para apocoparla de Leticia, y en ningún caso osaría dirigirme a usted como compi yogi, porque no hago yoga y porque no soy su compañero. También decía que respetaba, por supuesto, su opinión sobre su trabajo. Nosotros también opinamos sobre usted, le recordaba a la reina, aunque nunca hemos llegado a escribir de ninguna prenda que usted vista, de ningún comentario suyo, ni de ningún mohín, que es una mierda. Cierto es que su desprecio fue un mensaje privado, reconoce el autor. Confío en que ahora que se conocen mejor y pese a la vieja amistad del señor López Madrid con su esposo, que se retrotrae a sus tiempos de compañero de colegio en Los Rosales, ya no se quieran tanto, se respeten lo justo en relación a esos mensajes que mandaba la reina, y que el presunto no se ha invitado a su mesa. Lo demás, efectivamente, merde, pero una reina no puede dejar de comportarse como tal ni un segundo, le reprochaba. Nos basta con que nos permita seguir haciendo libremente nuestro trabajo, que fue el suyo, y con que nos siga leyendo.
para hablar de todo ello nos acompaña ya en plató, un jueves más en el Corruptómetro, Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues si le parece, señor Fuster Fabra, vamos a empezar pues por el principio. Vamos a empezar a recordar pues todos esos escándalos de corrupción, todos esos procesos, esas causas judiciales a las que se está enfrentando López en Madrid. Empezamos, si le parece, por el principio con esa denuncia por parte de su exdermatóloga, Elisa Pinto, de acoso sexual. Eso es. ¿En qué punto estamos de la investigación, de la causa? Es que tenemos dos causas conexas, además. Tenemos no solamente ese supuesto acoso que se produjo por parte de López Madrid, del entorno de López Madrid, sino además una denuncia que también se tramita por unos hechos similares respecto a unas denuncias que se han estado cruzando y unas situaciones de acoso entre López Madrid y la exdermatóloga. Efectivamente, estos dos procedimientos han estado durante mucho tiempo en secreto de sumario, se han estado investigando y haciendo una serie de averiguaciones y pesquisas acerca de qué es lo que ha sucedido. Hemos tenido informes por parte de la Guardia Civil, hemos tenido informes por parte de la Policía Nacional haciendo una evaluación de qué es lo que ha sucedido, porque hay muchas incógnitas y sobre todo se está trabajando mucho con el material que pueda existir dentro de los propios teléfonos móviles. Se ha llegado a decir que la doctora mintió, que acusó en falso, que generó incluso pruebas falsas, esa denuncia porque había sido agredida en mitad de la calle delante de su hijo. Si se demuestra que efectivamente la doctora mintió y denunció en falso, ¿cómo están castigadas en España las denuncias que no son ciertas? ¿Hay alguna manera, se reprende de alguna manera o uno puede llegar, denunciar y se demuestra que has mentido y no pasa nada? Bueno, está tipificado en el Código Penal, lo que pasa es que esto es un poquito más largo de lo que la gente se piensa. Después de que terminemos el procedimiento en el cual supuestamente se ha cometido un hecho, si se descubre efectivamente que se archiva o se absuelve a aquella persona a la cual se le ha denunciado falsamente, a partir de ahí suceden dos cuestiones. El propio juzgado puede determinar que efectivamente hay indicios de que se ha puesto una denuncia falsa y se remite otra vez al juzgado decano para que se investigue, o que una vez se ha archivado, la propia parte perjudicada decida emprender una serie de acciones legales encaminadas a averiguar si esa denuncia era falsa y se había interpuesto con mala fe o no. A partir de ahí la investigación es muy exhaustiva. Cronológicamente, seguimos. La siguiente causa judicial en la que se vio implicado López Madrid es el escándalo de las tarjetas Black, por las que creo que sigue imputado. ¿Cuál fue su papel en este caso de corrupción? ¿En qué delitos habría incurrido y a qué penas se enfrenta por su implicación en el caso? Bueno, López Madrid es uno de los consejeros que está dentro de ese listado de aquellas personalidades dentro de Bankia que había tenido en este caso una tarjeta opaca, que además los delitos que se le imputan son de apropiación indebida, básicamente porque esa tarjeta, al no estar controlada, es como si hubiera sustraído de los contribuyentes de Bankia, de los propios clientes de Bankia, hubiera sustraído ese dinero y se hubiera lucrado de él utilizándolo. Es verdad que ha habido una serie de acciones y varios consejeros han devuelto el dinero, pero la imputación... Quería preguntarle, si uno devuelve el dinero, ¿esto atenúa la pena, el haberlo devuelto, o le libera de la condena? O bueno, es un atenuante, se llama la reparación del daño causado. Uno al final, si sustrae un dinero, pero lo vuelve al lugar de origen, es decir, se lo devuelve... ¿Y es un atenuante que puede afectar de qué manera? Pues le puede liberar afecta positivamente en tanto en cuanto el fiscal y el juez, en este caso, lo valorarán positivamente que haya devuelto el dinero, pero no nos olvidemos que el hecho es haberse apropiado indebidamente, y perdón que utilice la misma palabra en la definición, pero es que es muy gráfico, de unos recursos que no son suyos y que de una manera ilícita ha estado utilizando, causando un perjuicio a una entidad, que en este caso es Bankia, y a sus, en este caso, clientes. Siguiente caso de corrupción en el que se ha visto envuelto López Madrid en su historial, estrechas relaciones con la trama púnica. Si le parece, recordamos primero en qué consiste esta trama y después cuál ha sido la implicación de López Madrid en ella. Bueno, la trama púnica es casi la madre de todas las tramas, perdón por la expresión, respecto a las comisiones. Se está hablando de una serie de contrataciones y comisiones que se habían hecho con carácter ilegal a particulares con adjudicaciones de contratos que no se deberían de haber realizado. Dentro de toda esta amalgama de investigación, que es tremendamente grande, lo que ha descubierto en este caso y se ha salido en los medios de comunicación es que rastreando comunicación, rastreando pues las facturaciones que se han realizado y los ingresos y los movimientos de cuenta, se ha averiguado que en este caso existen indicios de que OHL, en este caso López Madrid, el grupo Villarmir, pues estuviera en algún tipo de transacción en la cual se pueda haber beneficiado al Partido Popular. Actualmente también está acusado de financiar ilegalmente al Partido Popular. ¿Cómo se castiga en nuestro país la financiación ilegal a un partido? Bueno, son unas penas básicamente de pago de multas por el valor de lo que se haya en este caso ingresado. Nunca en ningún caso cárcel. En principio, no sé, el Código Penal no estipula penas de prisión, pero sí que es verdad que unas penas de multa para, en este caso, ahora, quienes estén financiando. Entiendo que ahora mismo entonces López Madrid se enfrenta tan solo a 1 año y medio de cárcel acusado por las tarjetas Black.
que no sé si en este caso al superar el año sí que podría llegar a entrar en prisión si finalmente es condenado. Todo eso depende, porque con menos de 2 años es potestativo de los jueces al final si es su primer delito y si existe la posibilidad de que haya resarcido el daño que en este caso puede haber causado, es potestativo del juez decidir si entra o no entra en prisión. Tenemos un ejemplo. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja entró. Por ejemplo. Por ejemplo. Y centrándonos ya en los mensajes en sí, los filtrados, el periodista autor de La Exclusiva afirma que ha tenido acceso al sumario por una filtración de la Guardia Civil. Varias cuestiones. Por un lado, ¿cómo están castigadas las filtraciones en nuestro país? ¿Con penas, con multas, cómo va? Bueno, las penas son muy completas en este caso para lo que es el tema de revelación de secretos porque depende si es un funcionario público o no es un funcionario público el que revela los secretos, pues puede haber incluso el tipo agravado de inhabilitación. Por otro lado tenemos penas de multa. Es decir, si es un funcionario público se enfrenta a la inhabilitación, además de las posibles multas que le pueda imponer el juez. Tenemos el tipo general, que son penas de multa y de prisión, y además la inhabilitación. ¿Y si es un particular? Si es un particular, estamos hablando solamente de las penas de multa y de prisión. ¿Cuál es la cuestión? Que si el periodista manifiesta que se lo ha dado a la Guardia Civil, está en la obligación, salvando obviamente el derecho profesional que tiene a no revelar sus fuentes, pero sí que debería dar unas indicaciones de dónde se puede haber producido ese ilícito, porque como muy bien ha dicho el ministro, si se abre una investigación por revelación de secretos, pues aquel que conozca que se ha cometido un delito tiene que poner en conocimiento quién ha sido. Y por último, y para no perder las buenas costumbres, le pido que saque la bola de cristal y que nos diga con su experiencia si se cree que ha sido la Guardia Civil quien ha filtrado esos mensajes o si cree que se ha tratado de una filtración judicial de otra índole o que ha sido la exdermatóloga en venganza o el propio López Madrid, que se ha apuntado desde algunos medios de comunicación. Pues es francamente difícil, porque si lo supiera doña Beatriz tendría que ir al juzgado a notificarlo, lo cual no Pero lo no sé. nos da una pista de a qué le huele. Cuando hemos observado en grandes casos las filtraciones que han habido, siempre se ha especulado y todas las partes que tienen acceso pueden en un momento determinado pues sacarlo a la luz. Sería prácticamente imposible predeterminar qué interés sacaría la Guardia Civil sacando, por ejemplo, esta información. Yo creo que ninguno. ¿Qué interés sacaría alguna de las partes? Pues habría que preguntárselo a ellas. Pues parece que las partes tienen más interés. Señor Fuster Fabra, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y en los deportes ya no podemos más de la intriga. Juanma, por favor, desvélanos el nombre. Es un nombre curioso, ha revolucionado además hoy las redes sociales el nombre de el hijo de Javi Márquez. Recordamos, el centrocampista del Granada, de bastante calidad, que ha decidido llamar a su hijo. Lo vamos a ver justo ahora mismo en pantalla. El Granada ha sorprendido comunicándolo. Felicidades a Javi Márquez por su hijo Modric, que hoy ha venido al mundo. Enhorabuena, papá. Bueno, pues ha llamado así a su hijo con un nombre, con un apellido realmente croata, el centrocampista de Granada, en homenaje al centrocampista del Real Madrid. Le damos la enhorabuena desde aquí y le felicitamos por ese buen gusto, por el buen fútbol. En el Real Madrid estarán preocupados, suponemos, después de lo que dijo anoche Pedro Pablo en el plató de Punto Pelota. Dijo que Cristiano el año que viene posiblemente se puede ir al Paris Saint-Germain. Hoy, gente importantísima, que no voy a decir porque así comprenderás mañana, nos han dicho que a final de temporada, si no ha sido ya, el PSG va a tirar la casa por la ventana por Cristiano, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste, estaba la fan de Piqué antes de ayer, en ese periscope que le frustró, exigiéndole prácticamente que le diese las gafas. Sigue en las redes sociales el debate acerca de si era fake o realidad. Juzguen ustedes. Por favor. Piqué. Oye, por favor, tío. Las gafas, dame las gafas, por favor. Dame por tuyo las gafas, por favor. Bueno, fue noticia esto en las redes sociales y también la revolucionaron. Coque y Griezmann, los dos jugadores del Atlético de Madrid, visitaron el plató del Hormiguero y especificaron hasta qué punto el profe Ortega y Simeone están obsesionados con que esté físicamente bien. No les deja prácticamente comer nada. Me han dicho que os pesa Simeone. Sí, ¿Os todos pesa los días, todos los días? todos los días. No puede ser todos los días. O sea, quiero decir, llegáis... Llegamos y nos pesamos. Hola, tal, no sé qué, y está Simeone al lado de una báscula. No, vale. No, está ayudante del profe. Preparador físico Sí, que está ahí. Okay. No, si sube lo dice delante de el grupo. Claro. A 1 kilo ya está diciendo, ya se cabrea y odia a los gordos.
Bueno, y odio parece que es el que tienen en Francia a Rafa Nadal. Hemos visto antes la respuesta del propio Rafa, ahora os ampliamos. Tony Nadal ha amenazado en RACU con denunciar a la exministra de Deportes francesa, que dijo exactamente esto en un programa galo. On sait à peu près que la fameuse blessure de Rafael Nadal, qui a entraîné 7 mois d'arrêt de compétition, est très certainement due à un contrôle positif. Je savais pas ça. Et chaque fois que tu verras un joueur de tennis qui s'arrête plusieurs mois, c'est qu'il a été contrôlé positivement et qu'il est couvert par la loi du silence. Bueno, lamentable esos comentarios y lamentable esta patada, la de Nigel de Jong, hace 6 años casi ya, en la final del Mundial de Sudáfrica, a Xabi Alonso. Bueno, pues una patada muy parecida es la que pudimos ver anoche en Stamford Bridge, concretamente de Thiago Motta, el ítalo-brasileño, al centrocampista español de la selección española, que estaba ahí presente en Sudáfrica. Cesc Fábregas también fue bastante dura, y bastante dura para el Chelsea, esa eliminación de la Champions League. Pasa a la siguiente fase el PSG, y el Europa League hay que estar muy pendientes a ese Liverpool-Manchester United, está aquí desenvolviendo mi sorpresa. Muy bien. A ese Liverpool-Manchester United, a ese partido del Villarreal, del Sevilla y también del Athletic de Bilbao. Hoy, ¿desvelamos o no desvelamos? Dejamos la incógnita. Como tú prefieras, lo tengo por aquí, pero si Lo quieres desvelamos. lo dejamos. Lo desvelamos. ¿Sí? Venga, pues lo vamos a desvelar. Un día sí, un día no. Fuera la intriga. Alonso Caparrós, Ulises Sánchez Flor, Kiko Matamoros, Carlos Carpio, Joaquín Maroto, David Sánchez y Gonzalo Miró estarán en unos minutos en Punto Pelota. Hoy ausencia de superhéroes. Bueno, habrá que verlo igualmente. Juanma, Siempre. Se nos acaba el tiempo, nos vamos. Les dejamos con todos esos comentaristas deportivos, esos periodistas, los mejores, los de Punto Pelota sin duda. Después, El Gato al Agua a las 10 de la noche, no se lo pierdan. Nosotros volvemos mañana. Gracias y buenas noches. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratinos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. El Pozo, contigo de principio a fin.